Me vine solo, yo fui el que me vine adelante. Mi familia está en Venezuela. Yo vine con un propósito de venir adelante para después mandarle su pasaje y venirse. ¿Qué pasa? Que como todos no tenemos suerte, no me fue bien. Pues. Llegué hasta Chile y voy a regresar a Venezuela porque las cosas aquí no es como uno lo piensa, ¿sabes? Mi regreso a Venezuela es porque allá tengo mi casa. Tengo 2 casas en Venezuela, tengo una familia que me espera. Estoy por aquí pasando trabajo, viviendo en la calle, no lo veo correcto. Nariño queda centrado en toda la parte suroccidente del país. En ese momento tenemos una frontera grande con el Ecuador, entonces es el punto de partida de población venezolana proveniente justamente de este país hacia el resto del continente. Nosotros hemos recibido muchos casos de hombres solos que van hacia el sur principalmente. Ellos nos cuentan que tienen muchas ofertas de trabajo, principalmente en Perú y Chile, y la mayor expectativa que tienen es ganar un poco de dinero para poderlo brindar a sus familias. Ahorita de aquí me dirijo a Ipiales. De Ipiales paso la frontera, llego a Tulcán y de Tulcán directo a Santo Domingo. Hasta ahí llego, a Santo Domingo. Yo extraño mucho a mis hijos, de verdad quisiera tenerlos acá conmigo, pero esto es un proceso, oye, que no es fácil pasarlo, no es fácil vivirlo. Ya en un futuro quizás tenga una estabilidad, ya teniendo el dinero puedo enviar el pasaje para que ellos vengan. Centrarnos en hombres caminantes para nosotros es primordial por 2 razones. Primero, porque históricamente se les ha indicado un rol de proveedores y nosotros lo que nos damos cuenta es que siempre, por lo general, la población viene en grupos de 20, 30 jóvenes adultos a poder buscar un sustento, una mejor vida y luego llevar a la familia. Lo segundo, porque es una población la cual históricamente ha sido como relegada. Las organizaciones humanitarias suelen priorizar la ayuda en mujeres, en niñez, en adultos mayores, pero la población de hombres la dejan como un poco al lado. El hombre es el que lleva la carga, el peso, el niño, la vaina. ¿Qué pasa? Que tiene que tener conciencia que también uno es un ser humano. No le da hambre, no le da sed. En los refugios le dan la ayuda a uno, sí le dan la ayuda a uno, pero muy poco. Los albergues privilegian a las mujeres solas o a las familias y los hombres solos quedan pues ahí. También en el tema, por ejemplo, de métodos de planificación, en el tema de salud, es como si ellos estuvieran olvidados, invisibles ante estas problemáticas. Entonces creo que en general, pues ellos tienen una gran vulnerabilidad en el paso de su migración. Creo que ha sido una fortuna para nosotros el poder escuchar testimonios de hombres que se atreven a descargar y a compartirnos sus historias. Creemos que es importante seguir afianzando como estas herramientas de terapias breves, de acompañamiento breve, psicosocial, porque sí, los hombres tienen además una carga enorme de ser proveedores, pero también tienen unas necesidades súper grandes de afecto, súper grandes de compañía. A veces hay muchos hombres que tienen, por ejemplo, perritos, porque dicen que se sienten muy solos en el tema de la migración. Entonces creo que ha sido una fortuna el poder escucharlos e idearnos como nuevas formas para poder acompañarlos. Para la gente de Venezuela, mira que en esto no somos chutas 3 trozos, pero mira que tampoco somos famosos. Por esto la aprendemos ahorita otra vez y emigrar para acá es que lo que, mira que en esto buscamos futuro. Andamos por aquí por el bendito de Maduro, que no tiene esta vaina de chequerante, y por aquí andamos por Maduro, somos emigrantes. Por eso andamos, queremos una ayuda, una camisa o quizás digo un short para pasar la frontera y llegar para Ecuador. Vamos más para arriba, esa es la actitud. De Ecuador seguimos más arriba hacia el Perú. Por eso no tengo cupido. Buenas tardes, buenos días, con esta yo me despido.